Saludos desde el Centro Séptimo Cielo y Grupo Exorcista Metafísico Argentino GEMA al mundo. Bueno, primero que nada les quiero agradecer por los likes, por las suscripciones, por los comentarios, por la buena onda, por todas las cosas hermosas que comparten y me transmiten. Gracias. Les pido por favor que se suscriban a los que no están suscriptos, que es gratuito, así reciben todas las notificaciones y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y creando contenido. Por favor, compartan estos videos. Muchas gracias. Bueno, les quiero compartir algunos conceptos básicos y fundamentales porque mucha gente me escribe y me pregunta y me dice, bueno, maestro, o Walter, o don exorcista, como me dijo, don exorcista, ¿le puedo hacer una pregunta? Bueno, bien, está todo bien. ¿Cómo se posee a las personas? ¿Cómo una persona puede llegar a estar poseída por una entidad demoníaca? ¿Qué tipos de posesiones? ¿Cómo son las posesiones? Bueno, tenemos que, primero que nada, determinar dos cosas. Existe en el mundo inmaterial, en el mundo espiritual, en dimensiones más altas. Recuerden que el ser humano está en el fondo de la lata porque estamos en la 3D. Más abajo de nosotros están las piedras. O sea, entiendan esto. Nosotros estamos en la 3D. Todo lo que existe en el mundo espiritual está por encima. Fundamentalmente. Entonces, estos seres espirituales o estos seres no físicos, estos seres que vibran en frecuencias diferentes a la que la mayoría de los humanos vemos, o ven, o yo los puedo ver, es el tema de existen seres no humanos, llamémosle ángeles, llamémosle demonios, llamémosles seres de luz o seres de oscuridad, y existen seres espirituales descarnados, de familiares muertos, ancestrales o que pueden ser de otra época. Me ha tocado ir a limpiar un lugar donde había entidades espirituales o seres espirituales de la época de la colonia, más de 1500 seres entre soldados y indígenas o indios de la época de la conquista del desierto aquí en Argentina. Me ha tocado, fue una experiencia impresionante. Pero bueno, el tema es el siguiente. La mayoría de la gente que es poseída por entidades negativas, espirituales de oscuridad o entidades demoníacas, porque en general son convocadas por la Ouija, por un pacto, por un ritual, por encender velas, por hacer jugar con las cartas de forma indebida, con tarot, por ejemplo, de forma indebida, y cosas que hacen que uno, sin saberlo, se vaya metiendo cada vez más en la oscuridad. La otra línea, digamos, de posesión son los seres espirituales o los espíritus de los ancestros que se cuelgan sobre el campo áurico de la persona y lentamente va absorbiendo su energía y le va transfiriendo sus problemas físicos, si tenía problemas físicos, la persona que lo lleva encima, el anfitrión, que sería un familiar generalmente, o una pareja, lo lleva encima, y lo que pasa es que cuando este ser espiritual, este familiar fallecido, se va quedando durante mucho tiempo, a lo largo de 4, 5, hasta 10 años, le va transfiriendo sus problemas físicos, desde cáncer, problemas hepáticos, problemas de la piel, problemas de cualquier índole, incluso adicciones. Hay gente que me ha venido a ver que de golpe empieza a tener compulsión por fumar, por comer, por tomar alcohol, que nunca, pero hacía poquito había fallecido un familiar que murió de cirrosis o murió por un tema de envenenamiento, porque comió comida en mal estado, temas similares. O en casos más complejos, personas que murieron por sobredosis de sustancias ilegales. Entonces, ustedes me entienden. Entonces, este tipo de cosas pasan. Padres que se cuelgan de sus hijos o de sus parejas, o abuelos que se cuelgan de sus nietos. Tengo el caso de un nene de 10 años que empezó a querer fumar habano porque cuando el abuelo falleció, que él tenía 3 años, fumaba habano, y el nene empezó con el tema de querer fumar habano, de tener actitudes como el abuelo, pero no lo había conocido casi porque el nene era muy chiquito, tenía 2 o 3 años. Bueno, resultó ser de que la mamá le dijo por qué quería hacer esto de fumar, y dibujaba al abuelo y veía una foto del abuelo y se ponía a llorar y le dice, mamá, el abuelo está siempre conmigo. Y se pensaban que era un tema afectivo, de amor. No, estaba
en la habitación se sentía olor a tabaco, este señor usaba un perfume de lavanda muy fuerte y se sentía olor a lavanda cerca de la cuna donde el nene dormía. O sea, este tipo de cosas son muy, muy, muy comunes, ver a un familiar fallecido. Pero ¿qué pasa? A veces vienen a despedirse y se van y siguen su camino, y otras veces vienen a despedirse pero no se van, se quedan. Y ahí es donde empiezan los problemas. Eso es muy fácil de, digamos, soltar. Eso es muy fácil de soltar. Cuando son situaciones demoníacas o de entidades de seres negativos, es más complicado porque estos seres, digamos, negativos tienen dos tipos de posesión, dos formas de poseer a un individuo o a un animal, de forma exógena o endógena, por afuera o por adentro. Por afuera es muy simple, la persona empieza a tener actitudes violentas, muchas veces se confunde con un problema psiquiátrico, un problema neurológico, un problema degenerativo del cerebro, y no tiene que ver con eso. No digo que las personas que tienen este tipo de situaciones de enfermedades estén poseídas, no, pero las personas que yo he trabajado y que he tratado durante estos 35 años de servicio como exorcista metafísico, todas las que vinieron, todas estaban en situación de posesión, no hubo una que no estaba poseída. Entonces, bajo medicación psiquiátrica, bajo tratamiento psiquiátrico, incluso algunas bajo electroshock, y seguían teniendo las mismas actitudes. Entonces, evidentemente, la gente empieza a buscar por otros lados porque se da cuenta de que ya, digamos, lo que es la medicina tradicional o las cosas tradicionales no funcionan y hay que buscar por otro lado. Siempre hay que ir al médico, siempre hay que ir al psicólogo, siempre hay que ir al psiquiatra, pero cuando no hay solución hay que buscar por otro lado. Es simple. Yo he derivado gente a psiquiatras y hay psiquiatras, psicólogas que me derivan gente cuando se dan cuenta de que lo que tiene excede una cuestión mental o de su psiquis. Entonces, cuando estas entidades demoníacas poseen a una persona de forma exógena, o sea, por afuera, por el campo áurico, por el campo mental, por el campo emocional, empiezan con depresión, con fobias, todo tipo de situaciones que la persona se va lentamente degradando físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, y termina siendo una babosa, porque realmente termina siendo algo que no tiene un sentido de vida, y en la gran mayoría de los casos terminan quitándose la vida. Y esto pasa y pasa mucho, y hemos salvado muchísimas vidas. A día de hoy hemos salvado más de 70.000 vidas con familias, incluidos pueblos enteros. Entonces, hay gente que de pronto empieza con estas actitudes, y al cabo de un tiempo, cuando ya no encuentra una solución lógica o racional, o se deja estar a ver si se pasa, o busca ayuda por otro lado. La gente que viene a vernos, en 2 horas se le solucionan todos los problemas. 2 horas máximo. Porque sabemos de qué se trata, sabemos dónde está, vamos, lo agarramos y lo sacamos, y listo, ya está. Este es el problema. A diferencia de otras técnicas u otras personas que están días, meses, años, y la cosa no funciona porque no ven de qué se trata. Por eso yo estoy fuera de las religiones, porque la religión te limita, te encapsula, te encasilla, y si es algo que está fuera de esa cápsula, no lo reconoces, no lo ves. Entonces decís, acá ya no hay nada en esta cápsula, y afuera hay un montón. Pero eso a mí no me corresponde. Y así es como ha venido mucha gente que ha concurrido a curas sanadores, a misas carismáticas, a todo tipo de personas, para sanarlos espiritualmente, a PAIs, a MAIs, a ministros de iglesias evangélicas. Está todo perfecto. Cada uno hace lo que puede dentro de lo que puede y lo que conoce. La diferencia es que yo puedo verlos a estos seres junto con mi equipo. Yo no trabajo solo, trabajo con equipo. Entonces, la cuestión es saber cuál es tu limitación para poder superarte, y si no, pedir ayuda a otro lado. Y después, las posesiones endógenas es cuando ya la entidad demoníaca ya entra dentro del cuerpo, ya pasa dentro del cuerpo y se une con todo lo que son los enrutamientos neuronales, la parte física. La persona empieza a tener actitudes físicas violentas, autodestructivas hacia sí mismo y hacia los demás, y dice, no era yo, me controlaban las manos, me controlaban los actos, yo me quedaba mirando y no sabía lo que hacía, yo no puedo hacerlo, yo no sé por qué lo hago. Y así se han generado incluso
muchos accidentes, muchas muertes, muchos asesinatos de personas en estado de posesión, que igual tienen que cumplir su pena, por supuesto. Eso es la ley que tiene que trabajar. Pero a nivel espiritual les puedo asegurar que hay muchísima gente en internada. Yo soy acompañante y asistente psicoterapéutico y he estado en varias instituciones mentales haciendo pasantías y trabajando, y les puedo asegurar que mucha de la gente que está internada está poseída. No está, como se dice habitualmente y coloquialmente, loca, está poseída. Y les puedo asegurar que mucha de esa gente se puede curar así, rápidamente, porque es algo que se le saca y vuelve a su normalidad. Pero la mayoría de la gente no quiere aceptar esto. No quiere aceptar que hay un mundo espiritual, que hay algo que va más allá de su entendimiento, de su comprensión. He trabajado con médicos, he trabajado con psicólogos, he trabajado con psiquiatras, y por otro lado, otros médicos, psicólogos y psiquiatras no me pueden ver. Porque una vez un famosísimo psiquiatra argentino, vino un paciente a verme, que lo atendía a él, y rápidamente se curó, estaba en un estado de posesión muy avanzado, y este señor me llamó y me dijo: usted me quemó los libros. Me dijo: yo tengo 30 años de profesión y usted en 2 horas o 3 horas lo curó. No, doctor, yo no lo curé. Yo le saqué lo que lo estaba obsesionando, que era lo que usted no podía ver. Usted siga atendiéndolo, pero yo le saqué lo que estaba obsesionando. Entonces, y este es el tema. La cuestión fundamental es entender que hay situaciones físicas, psicológicas, espirituales, emocionales, que tienen una solución tradicional médica alópata, y otras que no lo tienen por otro lado. Ahí es donde entramos nosotros, el Grupo GEMA, el Grupo Exorcista Metafísico Argentino. Trabajamos con este tipo de patologías, de situaciones en donde no se encuentra una solución. Trabajamos con gente adulta, por supuesto, y también con niños, y con personas que traen a sus niños para evaluación, producto de que hay muchos niños que han sido entregados por sus padres, por sus abuelos, por sus tíos, en rituales satánicos, en rituales umbanda, en rituales de oscuridad. Han entregado el alma de estos niños y rápidamente empezaron a degradarse, a enfermarse, a tener situaciones muy complejas, y no entienden por qué. Y es porque han sido entregados por un familiar, generalmente sanguíneo, que lo pueden hacer, por una cuestión de dinero, de poder, de política, de salud, y entregan estas almas en rituales. Es impresionante. En estos 35 años he visto y he salvado a gente a punto de ser sacrificada en rituales satánicos. Y esto es algo que realmente algún día quizás lo comparta en mayor profundidad. Pero fundamentalmente lo que les quiero decir es que las posesiones existen, las posesiones están. No todo el problema psiquiátrico es posesión, y no toda posesión es posesión. A veces son problemas psiquiátricos. Por eso nosotros tenemos un estricto protocolo de trabajo, más allá de las capacidades paranormales que tenemos de medium y de poder ver, de visualizar, de conectarnos con estos seres. Hacemos este protocolo justamente para que la persona se quede tranquila, nosotros nos quedemos tranquilos, que lo que estamos viendo y lo que está sucediendo es totalmente real. Así ha sido desde hace 35 años. Lo mismo pasa con las mascotas, que pueden ser poseídas de forma externa, en su comportamiento, en su situación, que se golpean, se lastiman, les pasan cosas, o internamente, que empiezan a desarrollar enfermedades, o incluso a morder a sus dueños, a sus cuidadores, y a tener actitudes peligrosas. Muchos animales poseídos o se mueren rápidamente o son sacrificados porque tienen actitudes de que se enloquecen. Algunos veterinarios dicen que son un virus, que son una bacteria, que es un hongo, y no siempre es eso, muchas veces es posesión. Bueno, muchas gracias, les agradezco por estar, compartan el video, suscríbanse y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Desde el Centro Séptimo Cielo, Grupo Exorcista Metafísico Argentino, GEMA al mundo. Soy Walter Oscar Vicario, exorcista metafísico. Gracias.